Les habla Verónica Sánchez y a nombre de mi compañero Mario Maldonado, titular de este espacio informativo, les doy la bienvenida a las noticias de la mañana. En estos próximos minutos le voy a tener toda la información más relevante, más importante de acontecimientos nacionales, internacionales, políticos y económicos para que usted esté bien informado. Pues este 2022 concluyó y no podemos dejar de ver un tema que, bueno, pues tiene que ver uno de los más letales para el gremio periodístico, el asesinato de periodistas. Más de 12 comunicadores han sido asesinados en territorio nacional y por este tipo de hechos nuestro país se ha colocado por cuarta vez consecutiva en el país más peligroso para desempeñar esta profesión, inclusive por encima de países que se encuentran en guerra. Los ataques no solamente llegan desde las calles, sino además desde Palacio Nacional, en donde el presidente se ha referido al gremio como prensa vendida, corrupta, neoliberal. Así que vamos a estar hablando sobre esto, tendremos todos los detalles. De esta forma, comenzamos las noticias de la mañana. Ya se lo decía, el 2022 fue un año alarmante para la prensa mexicana. De acuerdo con la organización Artículo 19, México se posicionó como el país más peligroso para ejercer el periodismo. Más de 12 comunicadores fueron asesinados, crímenes que han sido relacionados con el ejercicio de su profesión, mientras que muchos más han sido amenazados y agredidos. Para darnos una idea, vea usted, nuestro país se ubica por cuarto año consecutivo como el más peligroso, incluso por encima de Ucrania, que actualmente pues se encuentra en un conflicto en guerra. De ahí le sigue Haití, Siria y Yemen, los países que también están en guerra. Estos datos son según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras. Y bueno, la impunidad y la falta de medidas de protección por parte de autoridades han provocado que más de 12 comunicadores fueran asesinados en este año. En la siguiente nota vamos a recordar los nombres y los casos de cada uno de ellos. El 2022 fue un año mortífero para la prensa mexicana. De acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras, nuestro país cerró el año acumulando el 20% de los asesinatos de periodistas a nivel mundial. Y no es para menos. A lo largo del 2022, 16 comunicadores fueron asesinados a pesar de que algunos de ellos contaban con medidas de protección por parte de las autoridades. José Luis Gamboa, director del diario digital Inforregio, falleció el 10 de enero tras haber sido atacado con un arma blanca en Veracruz. Margarito Martínez, fotorreportero independiente, asesinado el 17 de enero en Tijuana, Baja California. El hombre recibió 3 disparos afuera de su casa y frente a su familia cuando salía a trabajar. Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Lourdes Maldonado, reportera y conductora en Radio Sintoniza Sin Frontera y del programa en redes sociales Brebaje, fue asesinada de 3 disparos mientras se encontraba a bordo de su automóvil. La periodista acudió a la mañanera del presidente López Obrador para pedir protección tras amenazas de muerte. Roberto Toledo, quien trabajaba en el portal Monitor Michoacán y en un despacho jurídico, fue atacado a balazos en Zitácuaro el 31 de enero. Eber López trabajaba en el portal Noticias Web y fue asesinado la noche del 10 de febrero en el barrio Espinal de Salina Cruz, Oaxaca. Eber fue amenazado por publicaciones en las que denunciaba actos de corrupción de funcionarios locales. Jorge Camero, director del portal del Informativo, recibió varios disparos el 24 de febrero cuando salía de un gimnasio en el municipio de Empalme, Sonora. Juan Carlos Muñiz cubría eventos de inseguridad en Fresnillo, Zacatecas, y fue asesinado el 4 de marzo mientras conducía un taxi, actividad que también desempeñaba. Armando Linares, director del portal Monitor Michoacán, fue asesinado el 15 de marzo en Zitácuaro. Su cuerpo fue localizado en el acceso a su domicilio con impactos de bala. Luis Enrique Ramírez, columnista del periódico El Debate y dueño del portal Fuentes Fidedignas, fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, el 5 de mayo. Su cuerpo fue localizado a las afueras de la ciudad en un camino de terracería. Yesenia Mollinedo y Sheila García, directora del portal El Veraz y camarógrafa del mismo medio, fueron asesinadas a bordo de su automóvil el 9 de mayo en Cozoleca, Veracruz.
Antonio de la Cruz, reportero del Expreso, recibió 5 impactos de bala frente a su domicilio en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Durante el ataque, su hija resultó lesionada, quien también falleció el 1 de julio. Ernesto Méndez, director editorial del periódico Tu Voz, fue asesinado la noche del 2 de agosto en San Luis de la Paz, Guanajuato. El periodista se encontraba al interior de un bar que era propiedad de su familia. Alan González, locutor de Radio Switch, fue asesinado al exterior de una pizzería en Ciudad Juárez el pasado 11 de agosto. Ese día se registró una jornada violenta en la ciudad por una trifulca en el Cerezo número 3 que derivó en bloqueos y quema de establecimientos. El 16 de agosto fue localizado el cuerpo de Juan José Arjón, propietario del portal Aquel Temes en Sonora. El hombre había sido reportado como desaparecido desde el 8 de agosto y su cuerpo fue localizado en una carretera en estado de descomposición y con huellas de violencia. Fredit Román, editor y columnista del periódico La Realidad en Chilpancingo, Guerrero, fue asesinado a balazos el 22 de agosto cuando salía de su domicilio. Pedro Pablo Cumul fue asesinado el 21 de noviembre en Jalapa, Veracruz. El periodista trabajaba como locutor y reportero de Es Amor y Ax Noticias. Pedro recibió varios disparos desde un vehículo que se le acercó a su taxi, donde también trabajaba. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y a finales de diciembre, el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, exigió a las autoridades mexicanas garantizar la seguridad de los periodistas en el país. Hizo un llamado a dejar de atacar con discursos de odio a los comunicadores, ya que esto, dijo, fomenta la violencia contra los medios de comunicación. Y es que no es para menos, ya que en repetidas ocasiones el propio presidente López Obrador ha arremetido en contra de periodistas durante sus conferencias matutinas. Vamos a hacer un recuento de esto. Ya ven cómo es el AMPA del periodismo. De ahí viene lo de la prensa fifí. Le muerden la mano a quien les quitó el bozal. Se dedican a cuestionar y a veces a calumniarnos. Es una prensa convencional, la de México, muy corrupta. ¿Cuánto les dan para atacarme? Es prensa vendida o alquilada. Hay algunos comentarios del presidente López Obrador. Y recordemos que antes de finalizar el año pasado, el 2022, el 15 de diciembre, el periodista Ciro Gómez Leiva sufrió un atentado a unos cuantos metros de su propio domicilio. Él denunció que 2 sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon. Afortunadamente, el blindaje de su camioneta pues impidió que las balas atravesaran los cristales. De acuerdo con las autoridades, ya se aseguraron 2 vehículos que estaban involucrados en el atentado. Además, se ha dicho por parte de autoridades que ya fueron ubicados los autores materiales. Y luego de este caso, 180 periodistas mexicanos, entre los cuales se encuentran también reporteros, editores, columnistas y articulistas, han firmado una carta en donde le piden al presidente López Obrador que frene los hostigamientos contra la prensa, ya que aseguraron que todas las emanaciones de odio hacia los periodistas se incuban, nacen y se esparcen en Palacio Nacional. Y precisamente el gobierno del presidente se ha convertido en uno de los más violentos en la historia reciente de nuestro país. A 4 años en el poder se han acumulado ya 141.460 homicidios, superando así al de Felipe Calderón, que tuvo 120.463 homicidios, solamente por debajo de Enrique Peña Nieto, quien registró 156.066 casos. Sin embargo, y a pesar de estos datos, mira, el viernes pasado el presidente aseguró que desde su llegada al poder, los homicidios dolosos en México se redujeron un 10.6%. Así lo dijo. En el tiempo que llevamos, comparado con los tiempos de los anteriores gobiernos, y nosotros tenemos una disminución de 10.6%.